Bendiciones una vez más y bienvenidos sean cada uno de ustedes a su canal, edificándonos sobre la palabra. Mi nombre es Orlando Ayala, soy el maestro en la palabra Orlando Ayala y les felicito por estar aquí. En este momento vamos a traer un tema muy importante en la vida de cada cristiano, de aquella persona que ha nacido de nuevo. Nosotros no podemos albergar resentimiento y eso se demuestra amando a nuestro prójimo. Así de que yo le invito que una vez más abra su Biblia, en esta ocasión en la primera carta del apóstol amado, Juan el amado. Él les escribe a sus discípulos y les dice así en la primera carta de él a ellos, en el capítulo 3, versículos del 11 al 16. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del enemigo y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en tiniebla. Permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Qué bellas palabras les está dando el apóstol a estos discípulos. Y les dice, nosotros podemos estar seguros, podemos estar tranquilos, que si hay amor en nosotros, porque primeramente Dios nos ha perdonado y está en nosotros, así nosotros lo vamos a reflejar y vamos a amar al prójimo, vamos a amar al hermano, vamos a amar al enemigo, orar por aquel que nos persigue, bendecir al que nos maldice, y más aún aquí al hermano en Cristo Jesús, al líder, al pastor que usted tiene, al maestro que usted tiene en la palabra de Dios. Pero nos dice aquí bien claramente que aquel que odia a su hermano, que lo aborrece, es homicida. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque no le place a Dios, y quiere decir, número uno, de que nosotros no hemos nacido de nuevo si albergamos odio, resentimiento, si queremos tener venganza, sino de que hay que perdonar así como Dios nos perdonó, que antes nosotros le ofendimos y pecábamos voluntariamente, ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero no porque nos lo está pidiendo el Señor, sino porque hay un amor natural puesto por Dios en nuestros corazones, aquel amor ágape, aquel amor que no espera nada a cambio, que si le agradecen o no le agradecen, Él siempre continúa amando. Mire aquí lo que dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, o sea, desde que el Señor ha tratado con la raza humana, desde que el Señor trató con Adán y Eva. No digamos cuando el Señor dio la ley. Allí en la ley el Señor le dice que amarán a su prójimo como a sí mismo. Allí el Señor les aclara bien ese punto, que nos amemos unos a otros. Y pone aquí un ejemplo, una personificación, una alegoría, en donde dice en el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Ahí está el detalle. Aquel que odia a su hermano no le pertenece a Dios, porque Dios no puede dar el mal, porque Él no es tentado con el mal y Él no se complace con la maldad. Él se complace con el amor, con la bondad, con el dar. Él es vida, Él es esperanza, Él es fe, Él es gozo. Y eso es lo que cada cristiano debe de tener en su corazón. Cuando Dios reina en nuestros corazones, no podemos tener una fuente de aguas amargas, sino una fuente dulce, que aunque tengamos problemas, nosotros sabemos que el gozo y la paz del Señor permanecen con nosotros para siempre.
gozarnos en Él, y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses. Regocijaos en el Señor, os digo una vez más, otra vez más, regocijaos. Nuestro regocijo, nuestro gozo no depende de las circunstancias, no depende si tengo dinero o no tengo dinero, depende del Espíritu Santo. Y mire, aquí dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Aquí no lo explica, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que lo que había en el corazón de Caín era odio, era resentimiento, era egoísmo. Eso es lo que está diciendo cuando dice que era del maligno. Caín permitió que Satanás sembrara en él la raíz de amargura, esa semilla de odio, de resentimiento. Y es por eso que él no se sintió bien, se sintió amargado. Le dio mucha envidia cuando vio que Dios exaltó a su hermano Abel y le aceptó su ofrenda, mas no así la suya. Y esto es lo que pasa cuando nosotros venimos a alabar a Dios y no tenemos un corazón sincero. Hemos albergado amargura, dolor. Nos enfocamos en las traiciones, nos enfocamos en aquellos problemas que estamos teniendo, en lo que nos hicieron mal o no nos hicieron bien. Esa es aquella persona que tiene amargura. Dios, amigo mío, hermana mía, en el nombre de Cristo Jesús te quiere liberar. Quiere quitar ese dolor de tu corazón, porque el pasado malo no nos ayuda. Esas traiciones de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tus hermanos, hay que quitarlas del corazón, y solamente lo vas a poder hacer viniendo a Dios en el nombre de Cristo Jesús, entregándole tus cargas y diciéndole: perdóname por albergar esto en mi corazón, arráncalo de mí. Yo te doy esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Ya deja de sufrir. Eso que estás sufriendo depende de ti. Desde el momento que tú crees y actúas en fe, Dios va a obrar grandemente, y el Espíritu Santo va a quitar todo dolor, toda angustia, y va a ser Dios mismo quien va a sanar nuestra tierra, nuestro corazón. Vamos a continuar aquí, el versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Eso es lo normal. El mundo no nos puede aceptar porque en el mundo está el maligno. El príncipe de este mundo es Satanás, el que rige todo. El que rige las modas, las riquezas, las famas. Ese es el maligno. Y no nos aceptan a nosotros cuando nosotros decimos la verdad. Lo que Dios llama pecado, la iglesia también tiene que llamarle pecado. No lo que nosotros creemos, supersticiones y, bueno, varias cosas que no quiero ni mencionar. Pero sí lo que llama pecado. Dios ya ha establecido en su palabra lo que está mal y lo que está bien. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar, anunciar y decirle al mundo. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Ahí está. Esa es la señal principal que usted y yo tenemos, que hemos nacido de nuevo y que ya no estamos en tinieblas, y que ya nuestros pecados nos fueron perdonados. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la vida pasada vieja, en odios, en resentimientos. Amamos a aquel, a veces aunque no queremos, pero lo perdonamos a aquel que nos ha herido. Allí nosotros podemos ver el nivel que tenemos, o el nuevo estatus que tenemos en Cristo Jesús. Ya el diablo no nos puede mandar y nos puede gobernar como nos hacía antes y decía: no, véngate, porque la venganza es dulce. No, amigo mío, la venganza no es dulce. Dice la palabra de Dios: no paguéis mal por mal, sino venced el mal con el bien. Yo pagaré, dice el Señor. Y usted puede confiar, nosotros podemos confiar en que Dios es justo, y Dios le va a dar su paga al impío en su debido momento, y su paga al justo, al que ha creído en Él, al que le ha seguido.
porque Dios es justo, y si no, de lo contrario, Él se estuviera contradiciendo, y es contra su naturaleza, porque Él no puede ser tentado por el mal. A eso es que se refiere. No puede pagarle bien a alguien que ha hecho mal. Y lo que nosotros hacemos es lo que nosotros sembramos, y es lo que nosotros vamos a cosechar en un futuro, a veces temprano, a medio plazo y a largo plazo. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ve, cuando yo le odio, cuando yo no le amo en Cristo Jesús y deseo que le vaya mal, es como que yo ya lo haya matado. Yo me convierto en un suicida porque en mi corazón ya maté al que estoy odiando. Es eso, por eso es la importancia del perdón. Por eso es la importancia de sacar esa raíz de amargura. Porque aunque fui víctima, Dios no quiere que exista esa raíz de amargura, porque voy a contaminar a otros, voy a darle palabras de maldición a otros. En vez de decirle que Dios te bendiga, que te vaya bien, Él va a ser quien nos va a dar justicia a todos. Y mire aquí el versículo 16, ya para cerrar. Por esto hemos conocido el amor. Por esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Sí, muchas veces tenemos que abnegarnos a nosotros mismos y darle amor, sacrificarnos, levantarnos en horas que no queremos hacer la obra de Dios y hacerla, visitar al huérfano, a la viuda, al enfermo. Hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Esta palabra de Dios es bonita porque ese es el deseo de nuestro corazón. ¿Cómo nosotros podemos odiar a Dios, odiar al prójimo, decir que amamos a Dios y no podemos llevarnos bien con nuestro hermano? No podemos perdonarle. Aún estando en la iglesia no le podemos dar la mano porque no le aceptamos, porque es de otro país, de diferente cultura, o simplemente porque no es de mi agrado. No, amigo mío, hermano en Cristo Jesús, desechemos esas tentaciones del enemigo, que siempre lo que quieren hacer es que nuestro corazón se llene de amargura, que claudiquemos, que reneguemos ante Dios, que protestemos y que ya sí no nos congreguemos. En otras palabras, que nos entre incredulidad. No permita eso, sino liberes en el nombre de Cristo Jesús y verá que Dios es grande. Soy el hermano Orlando Ayala, maestro en la palabra. Si usted quiere conocer más de mí, búsqueme en Facebook como Orlando Ayala. Mi número de teléfono para todos los Estados Unidos, 818-290-9793. Si usted quiere marcarme fuera de los Estados Unidos, marque solamente el área de salida o el número de salida de su país, después el 1, después el 818-290-9793. Bendiciones y recuerde, Dios es bueno. Que Dios le guarde y que Dios le bendiga.